Hola, soy Litzy Luna. Este es mi testimonio y espero toque tu corazón. Mi nombre es Litzy, tengo 25 años, estoy casada, mi esposo se llama Alexis, tengo 2 hijos, uno de 6, uno de 4, estamos sirviendo a Dios. Y pues yo llegué a la iglesia alrededor de los 7 años a través de una invitación que un hermano le hizo a mis padres. Mi padre era taxista en ese tiempo y él recibió en su coche el volante de la invitación. En esa época mis padres, su matrimonio estaba destruido totalmente. Mi padre había engañado muchísimas veces a mi madre. Entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia, pues mi vida empieza a cambiar, el matrimonio de mis padres es restaurado, Dios empieza a moverse, pues mi padre ya no era el mismo de antes, empezamos a servir en la iglesia y hubo un cambio radical en mi casa. Pero obviamente llega un tiempo donde pues crecí. Yo conozco a mi esposo en el 2018 a través de redes sociales. Y empiezo a tener conversación con él, lo empiezo a tratar y algo que no podía yo hacer dentro de la iglesia, entonces yo decido alejarme de los pies de Cristo, decido casarme con él, me casé por el civil con él. Yo creía que el tener mi matrimonio me iba a hacer feliz porque me iba a casar con la persona que yo había escogido. No que a lo mejor me había escogido él a mí. Pero pues no, realmente no fue así porque pues cuando empiezo a vivir los primeros años de mi matrimonio a lo mejor todo era pues bonito, ¿no? Como todos dicen, pero pues realmente mi esposo no trabajaba, no sabía hacer nada. Él llevaba un proceso pues también de otras personas que él ya se había juntado con otra persona. Tuve que cargar con eso, sufrí maltratos con él, gritos, pleitos. Y eso, a raíz de todo eso, me empezó a marcar y empezó a hacer que yo odiara a mi esposo. Cuando yo me embarazo de mi primer hijo, yo creo que Dios siempre estuvo de intermedio en mi vida, que Él nunca me dejó a pesar de que yo no le sirviera o no estuviera con Él, porque cuando yo me embarazo de Lian fue un proceso muy difícil. A los 5 meses Lian se iba a venir de mi cuerpo porque pues se me complicó, tuve unas infecciones y cuando Lian nació a los 8 meses y él pesó 1,9 kilos. Entonces el doctor me dice que nació sin sostén cefálico, que él no podía mover la cabeza, que tampoco iba a ser un niño normal. Y aunque yo no estaba dentro de la iglesia, yo oré y clamé a Dios y Dios me respondió. Hoy Lian es un niño normal. Lian es súper inteligente y pues siempre estoy agradecida con él por eso. Realmente fueron transcurriendo los años, tuve otro hijo y durante ese proceso Alexis pues no tenía como la economía suficiente para pues darnos a lo mejor lo necesario, ¿no? Trabajábamos los dos y en ese tiempo hubo una persona que me invitó pues a ser partícipe de trabajos pues que no eran pues sí legalmente, ¿no? Entre esos trabajos era robar coches y pues obviamente pues teníamos como secuestradas a la gente como por 2-3 horas. Y estuve dentro de esos secuestros y pues obviamente hubo gente que pues murió
y yo fui partícipe de eso. Cuando yo lo dejo de hacer, mi matrimonio termina destruido, mi vida estaba destruida. Ahora ya no solo era mis culpas o mis traumas de la infancia, ahora ya eran mis culpas por otras personas o por haber hecho cosas que no eran correctas y yo sabía. Entonces empiezo a vivir con eso y a raíz de eso empiezo a caer en alcohol, en adicciones, empiezo a caer como en depresión porque yo me sentía sumamente culpable. Yo sentía, se lo decía a mi madre, se lo decía a mi esposo, no voy a conseguir el perdón de Dios porque Dios no me va a perdonar después de esto. A causa de eso, pues yo sentía que no podía regresar a los pies de Dios porque pues era lógico, o sea, yo decía, no, Dios no me va a perdonar. Pero pues fue un proceso muy difícil. A causa de eso, como te digo, caí en drogas. Mi esposo y yo decidimos separarnos. Mis hijos empiezan a vivir un proceso de separación donde ellos empiezan a ver a su madre menos tiempo, a su madre alcoholizada, a su madre drogada, y ellos empiezan a vivir todo ese proceso. Cuando Alexis vuelve a regresar a mi vida y queremos reintentar hacer nuestro matrimonio, pues obviamente ya algo ya estaba roto. Ya no era lo mismo porque pues ya se había roto algo. Y obviamente siguieron los pleitos, continuaron las peleas, pero Alexis ahora se une a mí a seguir tomando, a seguir drogándonos, a seguir siendo ahora uno, pero para lo malo. Fue un proceso difícil porque para una mamá el ver a un hijo perdido es muy complicado. No es nada sencillo. Creo que lo más difícil que pasé a través de todo este proceso de mi hija Liz fue la espera. El esperar. Yo recuerdo que mi pastor Ramón siempre me dijo, tienes que orar, tienes que confiar, tienes que creerle a Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo decía, usted puede decirme eso, pero yo volteo y veo y todo está de cabeza. Y siento que no va a pasar esto, pero sabes, quiero decirte que el proceso duele y duele mucho, y más para ti, mamá, papá, hermano, hermana, porque al final de cuentas toda la familia sufrimos, no es nada más mamá o nada más papá, porque aquí es toda la familia. Aquí mi hija Liz, como fue adolescente, después fue ya adulta, después fue mamá, y en particular todos vivimos su proceso, tanto sus hijos, su esposo. Yo le doy muchas gracias, pero hoy puedo decirles que fue duro, fue difícil, fue orar, clamar, creerle a Dios, porque lo que yo veía, lo que mis ojos veían no era lo mismo, porque yo decía, tengo que orar, confiar y creerle a Dios que mi hija un día va a llegar a los pies de Cristo. Pero se veía la adversidad y yo decía, ¿cuándo va a llegar mi hija? ¿O qué tiene que pasar para que ella llegue? Pero sé que Dios tiene su tiempo, sé que Dios es muy justo, sé que Dios escucha las oraciones y sé que Dios conoce también nuestro corazón. Mi hija no llegó ni antes ni después. Ella llegó en el momento que Dios así lo decidió. Yo lo puedo ver en la vida de mi hija. La verdad es que le doy muchas gracias a Dios. Lo que les puedo decir a esas mamás que a veces se desesperan porque el tiempo no llega, es que el tiempo llega. Y Dios se hace cargo de nuestros hijos, se hace cargo de nuestra familia, se hace cargo de todo en particular. A veces a nosotras como mamás también nos jala la rienda porque no todo es perfecto. Mamás perfectas no hay, pero
La verdad es que cuando creemos y dependemos completamente de Dios, porque no podemos hacer otra cosa. El hecho de no haberme ido de Cristo aún viendo tanta cosa fue porque Dios ha sido muy bueno conmigo, porque me puso un pastor que cuando me estoy saliendo del redil siempre me aprieta las tuercas y me jala la rienda y me dice: tienes que seguir sirviendo a Dios porque Dios es muy bueno. Y es verdad, lo he experimentado el amor de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos, también en la vida de mi esposo. Hoy veo a mis nietos felices y eso no lo puedo pagar con nada, porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel con todos nosotros. Entonces, lo que les puedo decir es que tenemos que seguir adelante sirviendo, amando a Dios, aun cuando el cansancio nos llegue, porque el cansancio llega. Quiero decirles que sí llega. Físico y de muchas maneras. A veces llega el desánimo, pero Dios es bueno, es justo y es fiel. Y en su momento la oración de cada uno de nosotros y el corazón, Dios nos conoce y Él responde, pero a su tiempo. Porque cuando yo quería que las cosas se hicieran, nunca pasaron. Pasaron cuando Dios quiso que sucediera. El proceso de sanación fue muy rápido porque hubo algo que marcó mucho mi vida y fue el hecho de que yo pude sentir el perdón de Dios. Principalmente yo me liberé de Dios, yo me liberé de lo que yo sentía en mi corazón. Yo sentía culpa por esas personas porque yo sabía que a lo mejor esas personas se habían ido al infierno por mi culpa. Y esa era mi carga. Yo decía, por mi culpa esas personas. Pero cuando yo decido regresar a la iglesia, yo lo único que le dije a Dios es: ya no quiero sentir esta culpa, quiero sanar mi corazón, perdóname si yo en algún momento hice cosas que no estaban correctas, que eran indebidas y que yo sabía que estaban mal. Yo sentí el perdón de Dios, gente habló conmigo, mi madre como siempre estuvo ahí, mi esposo estuvo ahí conmigo y él fue una pieza muy importante. Cuando yo decido regresar a la iglesia, lo primero que yo pude sentir es que la sensación de tener un cigarro a mi lado, que era mi primer vicio que yo decía nunca voy a dejar, se fue al instante. Y nunca más he vuelto a sentir la necesidad de decir necesito un cigarro, o necesito beber, o necesito drogarme para yo sentirme bien. Yo creo que algo que me costó dejar mucho fue el hecho de alejarme de las personas que me rodeaban, de ya no estar cerca de mi mismo grupo de amistad, que hoy siento que no me pesa, pero en su momento, yo siento que fue algo que me pesó mucho. De decir, es que ya no le voy a hablar a tal, o ya no voy a salir con tal persona. Eso siento que es algo que a mí, en lo personal, me costó mucho. Pues realmente mis amistades, en su momento yo me alejé y ellos fue como de, ok, se alejó, ya no importa, ¿no? No es como algo que yo les importara. Entonces realmente pues yo tampoco ya no le tomé la importancia que esas personas en el momento, al principio, yo les daba. Pues yo creo que la decisión radical principalmente es querer realmente de Dios, querer sanar, perdonar y perdonarnos. Y lo principal que yo recomendaría en su momento para poder servir a Dios y para poder tener una convicción radical es dejar tu mundo y entrar en el mundo de Dios. Que yo llegué a la iglesia, que mi esposo pues me invitó, me trajo a los pies de Dios. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Mi transformación con Dios fue al lado de mi esposo. Mi esposo también no llevaba mucho tiempo. Empezamos a orar, empezamos a servir a Dios.
los dos tomamos decisiones radicales, dejamos los vicios, dejamos muchas cosas atrás, empezamos a asistir a la iglesia constantemente y no puedo decir que a lo mejor ya no hay pleitos como todos, ¿no? Pero ahora ya no son peleas, ahora son discusiones o podemos dialogarlo y arreglar las cosas fácilmente y decir, no voy a pelear y no le voy a dar cavidad a que mi matrimonio se destruya, sino voy a buscar la manera de arreglar esto que está pasando. Pero Dios ha tenido que ver mucho y siempre a nosotros pensamos y decimos, no hay nada que no podamos hacer si no es de la mano de Dios. Nunca va a haber nada que nosotros no podamos tener si no es con Dios, porque realmente si no es de Dios, no hay nada, o sea, no hay algo que pueda decir, esto lo logré yo. No, todo lo que hemos logrado ha sido por Él. Que sentía un dolor en el pecho que no se llenaba, o sea, que era algo, una soledad, que por más que luchara, intentara por algo que me llenara, no me llenaba. Que esas noches donde lloraba y me quedaba sola y yo sabía cuál era el camino, porque yo sabía que Jesús era el camino, pero realmente yo no lo había experimentado. Realmente yo sabía que Jesús era el camino, pero porque mis padres me llevaban a la iglesia, no porque yo lo experimentara, no porque yo lo viviera o yo hubiera dicho, yo ya sé lo que es el amor de Jesús, no, sino simplemente porque pues mis padres me hacían ir a la iglesia con ellos. Pero cuando yo decido servir a Dios, pues obviamente pues mi vida cambia radicalmente, ¿no? Las cosas que ella tuvo que vivir fueron muy duras y muy difíciles, pero las vivió, le costó mucho trabajo, pero Dios tomó el control de todo, la trajo a Él, la amó, porque siempre la amó desde que fue niña, le mostró su amor, y ese amor que Dios le ha tenido a Milis desde que tenía 7 años, fue el que la llevó a ser salva. Hoy yo puedo ver a mi hija transformada, cambiada, ama a Dios, ama a sus hijos, a su esposo, y la verdad que a mi corazón no tiene más que agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de mi hija. Y lo que me queda a mí como mamá es servirlo, porque no tengo ni cómo, no tendría cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mi hija. Porque mi hija el proceso lo ha vivido, hoy ha tenido pruebas y batallas como todos en la fe, pero hoy se agarra y se toma de la mano de Dios. Y sigo animando a mi hija que siga confiando, porque Dios tiene el control de todo. Aun cuando las pruebas sean difíciles, Dios tiene la respuesta para todo. No hay cosa o tiempo que no se cumpla. Lo que debemos cuidar es de antemano la oración, leer una Biblia, cuidar nuestras amistades, cuidar tu persona, estarte constantemente evaluándote, preguntándote qué es lo que hay mal en mí, porque muchas veces creemos que porque ya Dios nos liberó, porque ya Dios nos hizo unas nuevas personas, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y algo que yo siempre le digo a Dios es, no permitas que se me olvide de dónde tú me sacaste. No olvides, Litsi, esas noches donde llorabas y decías, Dios, ayúdame. Porque al final de cuentas, si yo olvido de dónde Dios me sacó, de todo lo feo que Litsi fue, de todo lo que yo pude haber sido en mi persona, que muchas personas no me conocían. Todos veían a Litsi y decían, ay, Litzita, ¿no? Decía, si me conociera, se va a ir de espaldas, ¿no? Pero realmente yo creo que algo que hoy yo cuidaría mucho es siempre estarme evaluando hacia cómo estoy yo con Dios.
Pues yo solo quiero animar a todas las personas que no conocen de Dios y que también conocen de Dios, que no se cansen, que hagan lo correcto, que pase lo que pase, esperen en Dios, porque Dios pues tiene los momentos perfectos, así como lo tuvo conmigo, y yo sé que Dios permitió que yo viviera todo lo que viví por una razón, y que Dios me escogió y eso nadie lo va a cambiar, y que así como me escogió a mí, ha escogido a miles de personas, y que vayamos y prediquemos en la calle por los que aún no conocen, porque cuando yo me salvé, yo le dije a Dios eso: voy a ganar gente para ti, y voy a ir por los que aún no son salvos, y voy a ir por mi familia, y voy a ir por mis amigos, y voy a ir por toda la gente que no es salva. Y yo lo único que puedo decir es que invito a todos los que nos congregamos a que sintamos ese peso por las almas, porque Dios tiene un propósito para todos.